es importante que cuando hacemos un diagnóstico, el tratamiento tiene que ser efectivo. El tratamiento no es efectivo, la bacteria sí. Ya en 1984 terminó la penicilina para la gonorrea. Y a partir de eso se comenzó a dar quinolonas y después macrólidos, pero después dijeron no, mejor cefalosporinas de tercera generación. Y las cefalosporinas de tercera generación, como ustedes ya saben, somos cefotaxima o ceftriaxona, no ceftazidima, que es una cefalosporina de tercera, pero no funciona muy bien en otros lugares. En infecciones urinarias sí, pero en infecciones generales no funciona muy bien. Y en el caso, en algunos casos, es mejor hacer biterapia con acitromicina, como ya hemos mencionado. Si en último caso no hay nada de eso, recién quinolonas. Las quinolonas no las vamos a gastar porque ellas nos sirven para otras enfermedades, ¿ya? Y de eso vamos a hablar ya el subsiguiente jueves, cuando hablemos de tuberculosis. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra patología que tiene una poca incidencia, no tiene mucha incidencia, es la Neisseria meningitidis. Digo no tiene mucha incidencia porque esta enfermedad, si bien la meningitis es alta en incidencia, pero la meningitis, pregunta de examen, ya la meningitis está causada por varias bacterias, ¿sí? Dentro de ellas, la número 1 es el Streptococcus pneumoniae. Número 2, Haemophilus influenzae. Número 3 puede ser un Staphylococcus aureus, ¿ya? O un Staphylococcus epidermidis, ¿ya? Después de eso va recién la Neisseria meningitidis. La Neisseria meningitidis, inclusive una Escherichia coli en algunos casos, y algunas otras bacterias como la Klebsiella pneumoniae, de repente también una pseudomonas, es muy raro, pero sí la Klebsiella pneumoniae. Y más abajo estarían algunos que hacen en los recién nacidos que pueden tener algunas enfermedades. Entonces en el examen está. Y esta vez voy a tratar de ser más específico. Todas las veces he hecho valer, pero esta vez no voy a ser valer. Sí, en el examen dice, ¿qué microorganismos causan meningitis? ¿Ya? ¿Qué le vas a poner? ¿Fabián? Fabián, ¿qué le vas a poner? Fabián. ¿Ya? Ahora te voy a mejorar. ¿Cómo se llama? Fabricio, ¿no? Fabricio, voy a mejorar. Indica qué enfermedades o qué microorganismos, sí, del grupo de los gram positivos causan meningitis. Ya, de nuevo. ¿Qué microorganismos del grupo de los gram positivos causan meningitis? ¿Ya? Andrea, escucha. Rápido, dime. Ahí está, solo tiene que leer. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? A ver, dime. ¿Cuáles son? Sí, indícame quiénes causan meningitis y que sean gram negativos. Rápido. Aquí está. Sí. Rápido. ¿Qué? Así no entienden y no escuchan bien. Por eso es que en el examen les va muy mal. Porque no me escuchan y no leen lo que dicen. ¿Ya? Yo les digo, ¿quiénes causan meningitis y que son gram negativos? Y le ponen el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, le ponen Staphylococcus aureus, le ponen todo. ¿Sí? Una maravilla. Pero la pregunta es clara. Y que sean gram negativos, ¿no es cierto? Entonces aquí, los que son gram negativos son Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Nadie más. ¿Ya? Hay Neisseria meningitidis también. Los demás son gram positivos. ¿Se entiende la pregunta? ¿Verdad? Ya, no me digan que es difícil. ¿Ya? No sé qué pasa en el examen, pero esta vez lo voy a hacer. ¿Ah? KPN. Klebsiella pneumoniae. Klebsiella. ¿Y Klebsiella. Escherichia coli, Neisseria meningitidis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Haemophilus influenzae. ¿Ya? Entonces,
de las neiserias, estas son las causantes de meningitis y algunas otras más. Y hay otras más que el recién nacido puede tener, como por ejemplo el Streptococcus agalactiae, ¿sí? Alguna vez Chlamydia trachomatis, que después vamos a ver, y alguna vez puede ser también Neisseria gonorrhoeae muy grave. ¿Sí? Pero estas son las más importantes. En la clínica hoy tenemos todos, la mayoría de las meningitis por el Streptococcus pneumoniae. ¿Sí? Muy pocos por Haemophilus influenzae y muy pocos con Klebsiella pneumoniae. ¿Ya? De eso vamos a ver un poco más adelante. De hecho, voy a tratar de llegar al examen hasta Klebsiella. ¿Bien? Son apenas 15 capítulos. ¿Ya? Entonces, aquí algo que ya hemos visto, ¿no es cierto? Es una emergencia o urgencia médica, la meningitis. ¿Ya? No puedo dejar yo de ¿ya? Por ejemplo, que el tratamiento se salta directamente a lo más alto. Cuando un paciente está con meningitis, yo no voy a comenzar con penicilina. No voy a comenzar con penicilina. Directamente me voy a ir a lo más alto. ¿Y cuál sería lo más alto? Vancomicina. ¿De acuerdo? Vancomicina. Alguien me dirá, pero es gram negativo. Sí. En el caso de los cocos gram negativos, la vancomicina puede servir en estas bacterias. En estas bacterias. Porque después, en bacilos gram negativos, la vancomicina jamás. Eso ya saben. Entonces, la Neisseria meningitis es lo mismo, ya ustedes saben que es un coco gram negativo, catalasa positivo, oxidasa positivo. Lo más importante aquí es la oxidasa. Y es un fermentador de dos azúcares, la glucosa y la maltosa. Ahí está, glucosa y maltosa. Si glucosa y maltosa es, y el laboratorio me dice coco gram negativo, coco gram negativo, dice ya, solucionado, ya no tengo que buscar más. Tienen que ustedes diferenciar, siempre les he dicho, este es coco gram negativo y este es coco bacilo gram negativo. ¿Ya? Por eso que tienen que saber diferenciar. Esta es la palabra clave en el examen. ¿Por qué? Porque estos dos van a estar en el examen. En el examen va a estar Haemophilus influenzae y va a estar Neisseria o Streptococcus pneumoniae. ¿Sí? Y la diferencia, la diferencia, aquí me he olvidado, este es coco gram negativo y nadie me dice nada, ¿no es cierto? Se está equivocando. ¿Sí? Ya deberían saltar y decir, y en su cuaderno seguro está anotado coco, Streptococcus pneumoniae, coco gram negativo. ¿Ya? Entonces el Streptococcus pneumoniae es un coco gram positivo, pero de los gram negativos, donde hay siempre la confusión es en la Neisseria meningitis y en el Haemophilus influenzae. El Haemophilus influenzae causa meningitis y es un coco bacilo gram negativo. La Neisseria meningitis causa meningitis y es un coco gram negativo. ¿Está bien? Tiene que estar claro, ¿ya? Porque así está en el examen en caso clínico. Ustedes tienen que saber solucionar. Bueno, tienen todas las mismas características, tienen la proteína PO, la proteína OPA, la RMP, que les sirve obviamente para adherirse, llega a la parte linfática, se une con la sangre y por ahí asciende al cerebro. Obviamente entra por vía respiratoria o a veces oral, llega al pulmón y del pulmón no se queda. Alguna vez cuando el paciente de repente tiene una inmunidad baja o el microorganismo entra y ve que está bien el pulmón, pues se queda en el pulmón. Entonces, la Neisseria meningitis no causa solo meningitis, sino también causa neumonía. ¿De acuerdo? Entonces, puede haber un caso, ¿ya? Y esa es otra de las cosas que siempre se equivocan. No sé, en este examen. ¿Ya? Ahí está, yo coloco casos de neumonía y coloco coco gram negativo, ¿sí? Glucosa y maltosa positivo, ¿es cierto? Y le ponen el Streptococcus pneumoniae, ¿sí? ¿Por qué? Porque creen que solo el Streptococcus pneumoniae causa neumonía, ¿sí? En la otra fila vamos a preguntar obviamente quiénes causan neumonía, ¿no? Porque en una fila vamos a preguntar quiénes causan meningitis y en otra fila vamos a preguntar quiénes causan neumonía. Pero eso es fácil, ¿cierto?
ya saben que neumonía. Pero obviamente le vas a poner la llavecita más bonita que diga cocos gram positivos, cocos gram negativos. Así es más bonito. Bien, ahí están todas las características que tiene. La puerta de entrada hemos dicho que es la vía nasofaríngea, vale decir vía aérea o vía oral. Por ahí ingresa y directamente pasa por el pulmón y del pulmón se va a las meninges. ¿Cómo se infecta uno? Por estornudos, tos o esputo también. Uno puede, al estornudar muchas veces salta, ¿no es cierto? Parte de saliva también es una forma de infectarse. Algo que sí es interesante, y hasta hoy es así, no hemos tenido casos de meningitis en adultos, ¿sí? Hemos tenido solamente en los dos extremos de la vida, vale decir, en niños entre más o menos 6 meses a 3 años y en adultos mayores, entre 70 y más años. ¿Ya? Entonces es por eso que la incidencia de la Neisseria meningitidis es baja, a diferencia de esto, ¿cierto? El que causa más meningitis ahorita es el Streptococcus pneumoniae, como habíamos mencionado, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces, estas son más o menos la forma de infección y la incidencia que habíamos mencionado. Entonces, una vez que el paciente ingresa por vía respiratoria, fácilmente llega al nivel cerebrovascular, pasa obviamente los paredes vasculares y de esa manera hace una reacción inflamatoria en el cerebro, pero principalmente en el líquido cefalorraquídeo. Por eso que el líquido cefalorraquídeo se vuelve opalescente, oscuro, turbio, ¿no? Cambia de características, que era como agua, ahora es más espeso y así sucede. Por eso, cuando nosotros tenemos un paciente con estas características, lo que tenemos que hacer es justamente tomarle 2 muestras. Una muestra de sangre para saber si ya está diseminado por la sangre y otro líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? ¿Ya? Si la sangre está infectada, ya saben que se llama bacteria. ¿Sí? Hemos dicho que el líquido cefalorraquídeo tiene más de 100 leucocitos. ¿Sí o no? ¿Cuánto es el valor normal de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo? Hasta 10. Ya tiene que estar avanzado. ¿Ya? Por tanto, si tiene 100 ya es patológico. ¿Sí? Y normalmente el líquido cefalorraquídeo no tiene bacterias. Y si hay bacteremia, ya es infeccioso o patológico. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que es importante. A veces ocurre que puede haber una flora transitoria. Eso es raro en lo que se refiere a lo que es la Neisseria. Entonces, cuando ingresa por la vía cerebrovascular, principalmente por la sangre, a veces revienta los vasos en diferentes lugares y hace justamente trombosis en varios lugares. Es una de las formas como vemos también a los pacientes, porque los pacientes parecería que tienen heridas en diferentes partes, como que se hubiera caído y heridas, etc. Entonces, más allá de eso, puede pasar por la parte cardíaca, puede llegar a los pulmones y causar, como ya habíamos dicho, neumonías o endocarditis, muy raro, pero principalmente va a estar en las meninges, causando lo que se llama meningitis. Ya saben que itis significa inflamación, ¿no? Por un proceso infeccioso, cualquiera que sea, pero los que más causan procesos infecciosos son las bacterias. Los virus también, pero los virus son más sencillos, ¿no es cierto? Y los parásitos no hay, parásitos causantes de enfermedades así fatales, ¿ya? Solamente hay uno que se llama, hay 3 digamos, ¿no? Pero uno es más importante, que no sé si lo conocen, se llama cisticercosis, ¿ya? Neurocisticercosis, que es el que causa alguna patología, ¿no? Por consumo de carne de cerdo, ¿sí? Ahí es las características. Pero no es tanto por consumo de carne de cerdo, ¿no? Porque la carne de cerdo les da primero la tenia, y la tenia todos los días elimina huevos, y esos huevos lo eliminamos todos los días por esos fecales. Pero esos huevos pueden subir a tu cerebro, si que tú tienes la tenia.
pero otra forma es por consumir heces fecales de un paciente con TEA. Ahí está la posibilidad. Entonces, el paciente, como dice aquí, la meninge va a hacer una inflamación aguda con trombos, con exudados de leucocitos polimorfonucleares. Por tanto, lo que vamos a ver es justamente eso. Y también proteínas. ¿Okay? Entonces, el paso es así. El paso. Ya, vías de tracto respiratorio, el espacio superficial ya de la parte cerebral, llega a la sangre y en la sangre se infecta y se hace bacteremia. Después se va a las meninges y en las meninges inflama la parte del endotelio vascular y causando trombos y todo eso, y después también puede haber una coagulación diseminada o coagulación intravascular diseminada. ¿Sí? Eso hace que el paciente comience a tener mareos, porque va a haber una hipertensión intracraneal. ¿Cierto? Comienza, ¿cierto? Entonces, por eso es que hay dolor en la parte occipital. El paciente comienza a tener mareos, vértigos y una serie de cosas. ¿Ya? Si tú le dices, ahí está, ¿cuántos ves? 2, 4 veces, cuando le muestras 1, ¿no? Entonces ya el paciente va comenzando, inclusive para ese día, a delirar, perdón, ¿no? Es lo que hace. Entonces todo eso nos hace llevar a pensar que este puede ser un caso de meningitis. Entonces, fiebre siempre hay, bacteremia en algunos casos, y algo que sí es importante, que el cuadro es fulminante. El paciente va a fallecer si no actuamos rápidamente. Si nosotros esperamos, el paciente va a fallecer. ¿Por qué? Porque va a causar edema cerebral, un infarto posteriormente, y si pasa al corazón, otro infarto o a nivel pulmonar. Y es por eso que el paciente va a fallecer. Bueno, ahí está, fiebre, náuseas, vómitos, algunos artritis, algunos convulsiones, dolor extremo. Bueno, esto, el sueño extremo que hoy tiene es diferente a lo de meningitis, al sueño que hoy tiene por atrasarse en el equipo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces hay signos, signos de Buzinski, de Carney, que ayudan, pero no son específicos. ¿Ya? Tú, cuando ya se levanta el brazo, se cae. Levanta la pierna, se cae. Si quieres doblar la pierna, no vas a poder. ¿Por qué? Porque hay parte de rigidez. A veces, ¿han visto alguna vez? Ahí, tú quieres levantar. ¿Han visto algún caso de un paciente con epilepsia, por ejemplo, cuando hacen convulsión? Son duros, ¿no es cierto? Duros. A ellos hay que ayudarlos. Lo único que hay que ayudarles es que respiren, nada más. Pues no tienen que hacer nada más. ¿Sí? Y para ver, porque normalmente ellos lo que hacen es la lengua bloquea la parte. Entonces hay que sacar la lengua como sea. ¿Ya? Pues ahí es simplemente la lengua se impacta la lengua. Entonces comienza a vomitar. No hay mucha, ¿sí? Pues van a comenzar a hipersalivar y todo eso. Pero es que hay que dar, no hay otra cosa. ¿Ya? A veces quieren hacer todo y hacen las cosas mal. Entonces en el caso de este lo mismo. Tú levantas esto y el niño comienza a hacer esa operación de levantar la rodilla. Entonces son algunos signos y otros más que hay que nos ayudan a poder determinar. Pero aquí la reactividad, ¿no es cierto? Que no se le nota muy bien, pero es raro. Está mirando a ese lado y solo a ese lado mismo. ¿Ya? Alguna vez, pero sí, fijamente, ¿no? En cambio, en otros procesos es diferente. Entonces, los cuadros clínicos característicos que hemos dicho, los más importantes, neumonía y meningitis. ¿Ya? Ya, neumonía ya son expertos ustedes, no tengo que hablar de neumonía. Es un paciente que tiene dolor torácico, fiebre, de repente dolor pulmonar o expectoración abundante, dificultad respiratoria, etc. Cianosis en algunos casos, todo lo que ocurre en un proceso de una neumonía o broncomialgia. Y meningitis, ya les he dicho, signos meningios, cefalea, fiebre y todo lo que hemos dicho, reactividad y todo lo demás. ¿Sí? Meningococemias son una especie de
de lesiones que aparecen en diferentes partes de la piel, porque hay trombosis de vasos pequeños, más o menos como esto que vamos a ver en la foto. Petequias, que no hay que confundir con otras patologías, porque petequias puede haber en varias patologías, no es solamente meningitis, hay otras patologías también. En dengue, ahora estamos, ¿no es cierto?, en una etapa de dengue, ¿ya?, donde aparece, ¿ya? Entonces no hay, y actualmente estamos con alta incidencia en dengue, pero bueno, es más de tipo tropical, no tanto. Entonces, dentro de las patologías que podríamos tener, en un caso, la más interesante es la meningitis de tipo meningocócica, ¿sí?, o la septicemia meningocócica, ¿sí?, que esas son las más de repente importantes. Después hay obviamente bacteriemia sin sepsis, hay meningococemia crónica, que es muy raro, y la meningitis o meningococemia fulminante, que es otra. Hay algunas complicaciones que indica la literatura, yo no he visto en ningún caso, como pericarditis y artritis en particular. Son muy raros, muy raros. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en un caso sospechoso de meningitis? ¿Qué vamos a hacer? Hacen equivocar. ¿Qué vamos a hacer? Primero tener que saber, ¿no es cierto? Ahora voy a dar vancomicina. Sí. Tú. Sí. Meningitis dice en tu frente, ya vancomicina. Sí. No, ¿no ves? Primero tengo que saber si es meningitis bacteriana o viral. Lo primero que tengo que hacer. Parasitaria es difícil. No hay meningitis. Micótica hay, digo, claro, micótica o hongo, ¿no es cierto? Hay, pero es raro, rarísimo, ¿no es cierto? Alguien que vive en las cavernas, ¿no es cierto? ¿Dónde vives? En las cavernas. Ahí puede ser, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el hongo que causa la histoplasmosis, por ejemplo, está en las cavernas, ¿no? Ahí donde viven palomas, murciélagos, ¿ya? Porque ellos son los que diseminan en su materia fecal esta enfermedad. Pero después es difícil, ¿no? En Cochabamba, a no ser que, no sé, por ahí en algún hotel, no creo, ¿no es cierto? Muy bien, ya, díganme, rápido. ¿Qué vamos a hacer? En un caso sospechoso. Extracción de sangre y de líquido cefalorraquídeo. Extracción de sangre y líquido cefalorraquídeo. ¿Lo único? ¿Qué más? No, pues después se hace el laboratorio. No, pero eso obviamente. El cultivo, ya no. El líquido cefalorraquídeo vamos a hacer citoquímico, cultivo y ADA, ¿no es cierto? O ginesperm. No, pero ¿qué más voy a hacer en el paciente? ¿Qué más? Un paciente sospechoso de meningitis. ¿Qué voy a hacer? Rápido. Examen físico igual para ver si está herido. Ya hemos visto, por eso estamos pensando que es meningitis. Es un niño que está con liquideo, A reactivo, ¿no es cierto? Ya está paciente debilitado, somnoliento, ya con un signo de Kerner positivo, etc. ¿Qué le voy a hacer a ese paciente? Eso, ¿le voy a hacer? Sí, ahí está. ¿Ya? Una tomografía axial computarizada o resonancia magnética nuclear. ¿Ya? Con ese apoyo, más mi citoquímico, que es fundamental mi citoquímico, porque el cultivo va a tardar. El ADA no me interesa todavía. ¿Ya? El ADA ahí está. ¿Sí? Si el citoquímico es negativo, mi tomografía me indica que hay lesión, ¿sí? Entonces ahí recién me puedo preocupar en el ADA. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede ser tuberculosis. Pero si el citoquímico ya me dice proteínas 400, leucocitos 120, claro, ¿no es cierto? Es bacteria. ¿Quién lo está causando? Cualquiera de estos. Aquí no me interesa, ¿no es cierto?, cuál sea. Aquí no me interesa cuál sea. En ese caso, ahí tomo la decisión y le doy la decisión. ¿Ya? Ahora sí tomo la decisión. Pero si si el citoquímico me dice 8 por campo leucocitos, proteínas 12 gramos sobre decilitro, ¿ya? Límpido, santocrómico, entonces no me está guiando, ¿no es cierto? Y la tomografía me dice hay algo. En ese caso, ¿qué voy a hacer? ¿Vancomicina?
No, ¿no es cierto? Ahí sí el hada me puede servir, ¿no es cierto? Y si no, tengo que ir pensando y decir, ¿qué más tenía? Estaba resfriado hace una semana. ¿Sí? Entonces en ese caso es virus. ¿Ya? Y uno de los virus que los niños normalmente pueden causar es el influenza, que ahora ya saben, ¿no es cierto? El influenza son dos, el influenza A y el influenza B. Y el más importante es el A. Y el A tiene dos subgrupos, el H1N1 y el H2N3 que ahora está circulando. ¿Sí? El H1N1 causa dos enfermedades importantes. Uno, que es la meningitis, y otro el síndrome de Reye. Y el síndrome de Reye es una encefalopatía. Entonces ahí estamos en lo mismo. En ese caso tengo que darle el tratamiento específico. Eso van a ver en cuánto se mete. ¿Ya? Y se llama oseltamivir el tratamiento. ¿De acuerdo? Pero eso es virus. Ahí va. Y hay otro virus que también es malo y se llama virus sincitial respiratorio. Es otro de los dos. Entonces en ese caso, sí, lo que hago es hacerle un hisopado o un aspirado, ¿no es cierto?, broncoalveolar y mandar al laboratorio para que hagan PCR. ¿Ya? Y el PCR ahí te dice qué tipo de virus es. ¿Ya? Y si es virus, entonces comienzo el tratamiento. Cualquiera de los dos que sean, o influenza o sincitial respiratorio, ya. Hay otros virus más, como el parainfluenza y el adenovirus, pero esos no necesitan nada. A esos solamente los voy a ir consultando, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué le voy a dar de tratamiento a este paciente que tiene virus? Algún tratamiento profiláctico, como por una penicilina. Ahora sí le puedo dar una penicilina. Y si quiero darle una cefalosporina, le doy una cefalosporina. Pero no vancomicina. ¿Ya? Eso es importante. ¿Por qué le doy tratamiento? Para evitar que de repente haya alguna contaminación o el virus haya bajado la inmunidad y estos se puedan aprovechar. Lo que estoy haciendo es tratar de... ¿Se ha entendido? Muy bien. Bueno, eso ya era más o menos. Entonces, como ya han dicho, le vamos a tomar una muestra de sangre y muestra de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se toma de la cuarta y quinta vez o de la tercera y cuarta, ¿no? En el espacio intervertebral correspondiente, ya, obviamente con una aguja espinal o una aguja larga, y se toma el líquido cefalorraquídeo. De esa manera se toma. No es difícil tomar el líquido cefalorraquídeo, pero tienes que tener la técnica. ¿Ya? Tienes que tener la técnica. ¿Sí? Cuando tú ingresas, hay un espacio con una presión negativa. ¿Ya? Cuando tú entras, estás entrando y te bota la aguja. Y es ahí donde estás. Entonces tú ahí te quedas ahí y el líquido va chorreando directamente. Entonces, no es difícil, pero espero que lo hagan en algún momento de su vida, ¿sí? Y lo hagan bien, ¿ya? Que es importante. Entonces, líquido cefalorraquídeo es una muestra o una herramienta, pero maravillosa, es oro para nosotros. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que estudiar muchas patologías, tanto virus como bacterias. En el caso de rabia, por ejemplo, hay que tomar muestra de líquido cefalorraquídeo. Hemos tenido ya 2 casos de rabia en Cochabamba, el año pasado uno y este año otro, fallecidos los dos. ¿Por qué la rabia no? Bueno, entonces la tinción de Gram nos va a indicar la presencia de cocos Gram negativos. ¿De acuerdo? Entonces, la tinción de Gram nos indica cocos Gram negativos. Ya sabemos que hay que esperar el cultivo, ¿ya? Y como ya hemos mencionado, también se puede hacer algo. No se olviden, ahí está, que la bacteria puede moverse al frío, al calor, etc. Es una muestra totalmente. Y algo que también hemos mencionado, que esto se debe cultivar siempre en un agar especial. Y ese agar se llama agar chocolate en el caso de meningitis y agar Taller Martin en el caso de gonorrea. Pero si no hay problema, cualquiera de los dos sirve. Ya hemos dicho eso, ¿no? Que el laboratorio no se haga el que no quiera hacer, ¿no? Muchas veces algunos laboratorios no quieren. No es fácil algunas bacterias y encontrar una Neisseria meningitis, muchos laboratorios dicen, no hago. Y está bien, es mejor que digan no hago, ¿no? A que decir no sé hacer, ¿cierto?
obviamente. Ya, pero uno ya se da cuenta si no sabe hacer. Entonces lo mando nomás a otro lado, ¿no es cierto? Ya, yo siempre prefiero que se vaya a un lugar especial. De hecho, no voy a mandar a Filacoyo ni a Punal. ¿Sí? Ya, entonces, ni a Colcapiro ni a... Ya, entonces son mis laboratorios favoritos. Ya, entonces, los laboratorios donde sé que trabajan muy bien y conozco su trabajo. Sí, así, ahí sé que no van a fallar. No puedo hacer propaganda. ¿Sí? Ya, y si alguna vez me llaman, ¿a qué laboratorio doctor? Les voy a decir. ¿Sí? ¿Quieres más caro, más barato, más rápido? Y vamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, no se olviden, ahí está el hemocultivo. No sé si lo van a ver en práctica. El hemocultivo tiene unas botellitas donde estas botellitas tienen un caldo específico y la dilución es fundamental. Ahí no se pueden equivocar. Esta es otra de las cosas que el laboratorio se equivoca. ¿Por qué? Porque lamentablemente en todas las clínicas que yo trabajo también es el interno que toma la muestra. Yo normalmente no quiero que tomen los internos, pero bueno, no, tienen que tomarlo, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es tratar de explicarles y decirles, por favor, ese hemocultivo, hazlo. Si estás fallando, mejor no lo hagas. Si no sabes tomar muestra de sangre, no lo hagas, ¿ya? Porque en hemocultivo no puedes fallar, ¿ya? No puedes fallar. ¿Sí? La muestra es en una dilución 1 en 10. ¿Qué significa esto? 1 más 9. ¿Sí? Entonces, si el frasco dice 20 ml, aquí anotado, dice 20 ml, ¿cuánto de sangre debo colocar? Ya fue rápido. Qué malos en matemáticas. Pero para sus notas me falta un ponderado. Ya pues. 20 dividido entre 10. 20 dividido entre 10. Es 12 ml. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Por tanto, aquí, si el frasco siempre dice 20, tengo que colocar 12 ml. Si el frasco dice 50, que es lo que ha debido ver ahí arriba, ¿cuánto le voy a colocar? 5, ¿no es cierto? 5 ml. ¿Ya? Aquí es fundamental que cuando tú pinchas, ¿no es cierto? Tienes que hacer una limpieza exhaustiva, en especial con povidona o con BG6. Tú limpias el área y tiene que ser una función excelente con un fluido excelente. Tiene que salir. No puede trancarse. Si se trancó, no. ¿Por qué? Porque si se coagula, ese coágulo que va a entrar aquí va a perjudicar al crecimiento bacteriano. ¿Ya? Por eso es que es equivocado. Y muchas veces, ¿cuántas veces? ¿Sí? En ustedes. ¿Ya? ¿Cuántas veces se han de sacar sangre? Ya han sacado mal, han mordido, ya lo han hecho todo. ¿No? Y sus muestras coaguladas, porque muchas veces han sacado, tenían que sacar 3 y han sacado medio. ¿Doctora, sirve? Sirve, ¿no es cierto? Pero eso es para hacer otros exámenes, fluidos, pero para esto no sirve. Tiene que ser un fluido, ¿ya? Si yo no sé eso, mejor no hacerlo. Y tiene que ser exacto, no pueden ni aumentar ni disminuir, ¿ya? Pues una vez que sacan la sangre, lo primero que tienen que hacerse es cambiar la aguja. La aguja se debe cambiar. ¿Por qué? Porque esa aguja ya está contaminada, ¿sí? Tengo que picar y tengo que picar la aguja y esto absorbe directamente, absorbe. Por eso es que yo tengo que sacar exactamente 5. Si he sacado 6, ya no importa, ¿no es cierto? O si no, antes de que se entre el 6, me quedo ahí y lo saco. El que tiene una presión extra, ¿ya? Cuidado que se hagan salpicar, ¿ya? Porque tiene una presión, ¿ya? Esto es muy importante. ¿Se ha entendido eso? No es difícil, ¿no es cierto? Entonces ahí, lo primero de todos que tienen que fijarse si el frasco tiene 20, 50, 30 o 10 ml. ¿Ya? Si tiene 10 ml, te tienes que poner 1 ml. Si me pongo 1.1, no importa, 1.2, pero 2 ya no, ¿no ves? Ya implica, ¿sí? Y no puedo colocar nunca menos. Es fundamental. Ahí sí es importante. Vale. Eso es el hemocultivo y obviamente el hemocultivo. Ya sabemos que la Neisseria meningitis va a fermentar glucosa ahí y con eso está confundido. El tratamiento, sí, en este caso, dependiendo de la situación, podemos comenzar con cefalosporinas de tercera generación.
Sin embargo, si es un paciente simplemente sospechoso de meningitis, podría iniciar con penicilina, como el más sencillo, ¿ya? Porque a veces uno dice, bueno, sí, ha tenido muchas convulsiones, está somnoliento, en la noche de repente llora y una serie de cosas. Hasta que yo haga los estudios, puedo iniciar penicilina, pero dependiendo del caso, ¿no es cierto? O si es virus, puedo darle una penicilina. Pero si es ya una patología específica, tengo que comenzar con ceftriaxona o cefotaxima, ¿ya? Con cualquiera de estas dos cefaloporinas. Nuevamente, deben no estar ceftazidima, ¿no es cierto? No, ni cefixima, ni nada. ¿Sí? Y si no, directamente la vancomicina, ¿ya? De hecho, en el libro no está, pero la Organización Mundial de la Salud ha dicho vancomicina, ¿ya? Y nosotros tenemos que hacer el caso. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios, ¿ya? ¿Sí? Si quieren, revisen el internet. Entonces, ahí está. En algunos casos, sí, en algunos casos se puede dar profilaxis, como se han mencionado, se puede hacer con ciclo, en algunos casos, o ceftriaxona. La rifampicina no sirve, pero la rifampicina es un medicamento exclusivamente para tuberculosis. Ya, por tanto, yo no lo voy a utilizar la rifampicina. ¿De acuerdo? Muy importante. La rifampicina siempre me la voy a guardar. Ya, cuidado que me coloquen en el examen rifampicina. Entonces, muy bien. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Por último, está la Moraxella catarrhalis. Y la Moraxella catarrhalis es con coco gram negativo, similar, ¿sí? Y esta sí está en faringe. ¿Ya? Está en faringe y lo mismo, yo tengo que saber diferenciar. ¿Por qué en faringe? ¿A quién tenemos? En faringe, al más importante. Digo, no al más importante, al más incidente. Al Streptococcus pyogenes. Así dice, ¿no? ¿Quién es su docente? El González, ¿no es cierto? Así, ya siempre abrevian, ¿no? No sé por qué, pero ahí está. Bien, entonces el Streptococcus pyogenes es el mayor incidente. ¿Cuál es la diferencia del Streptococcus pyogenes con la Moraxella catarrhalis? Que uno es gram positivo y el otro es gram negativo, o sea, no hay donde perderse, ¿no es cierto? Entonces ahí está, cuidado que los casos clínicos ponga Streptococcus pyogenes cuando sea coco gram negativo. Y hay otro más que nos voy a complicar en la próxima clase, o el jueves ya, vamos a ver, y se llama Arcanobacterium hemolítico. Ese te gusta. Sí, el Arcanobacterium hemolítico, que causa también faringitis, pero él es un espirilo, y siempre coloco el examen me gusta, ¿ya? Porque es un espirilo, ¿ya? Entonces, de las bacterias causantes de faringitis tenemos un coco gram positivo que se llama, ya, pues rápido, fuerte, no te escucho. No también. Por cada minuto que tarde me voy a 10 minutos. Ya, fuerte. Corre ahora. ¿Qué? Eso, muy bien. ¿Sí? ¿Y quién es más? Ahí está. Vamos, corre ahora. No, ¿quién es más? Cocos gram negativos, ¿quién? Sí, y hay otro más que puede causar y que vamos a ver el jueves y se llama Arcanobacterium hemolítico. ¿Sí? El Corynebacterium litterae también, pero el Corynebacterium litterae es otra historia. Después vamos a hablar de Corynebacterium. Bien, entonces este puede estar en la flora del trato respiratorio. Muy raramente puede estar el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae. Es sumamente raro. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago una secreción faríngea y el laboratorio me dice coco gram negativo, por ahí se la catarrhalis.
¿Ya? Cuidado que le pongan Neisseria meningitis. O mejor, ¿no es cierto? Neisseria gonorreae. Es que en el libro dice también puede estar en vía oral. Esa es otra historia. ¿Ya? ¿Qué? 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 ¿Sospechoso de qué? A ver, cuéntame. No le puede Después de bioquímica, no sé, están medio mal. Ya están hablando cosas extrañas. Tenemos alucinaciones. ¿No ves? Bien. Casi muy raramente no está en la literatura, o sea, digo, no está en la práctica, pero sí en la literatura, otitis, sinusitis o neumonía. No hay casos de neumonía. ¿Ya? Entonces yo tampoco voy a colocar neumonía por Moraxella catarrhalis. Y hasta este momento, recién hace 2 años, la CRC, ya saben que es la CRC, ¿no es cierto? Es la que ha indicado que ya hay que hacer también cultivos para eso. Antes no se hacía eso, porque este no necesitaba tratamiento. Y el tratamiento podía ser una simple penicilina. Cualquier beta-lactamo. Obviamente, si no es alérgico a la penicilina. Si fuera alérgico a la penicilina, ¿sí? ¿Qué le das? ¿Ah? ¿Qué? Fuerte. Ya pues. Están alucinando aquí. No hay que sacar. Acá adelante están alucinando. Están vidas. ¿Tú me quieres tú? Ahí tu compañero. A ver, de nuevo. La Moraxella catarrhalis, el tratamiento es simple. Basta una aminopenicilina o una penicilina sencilla, como la amoxicilina. Pero el paciente es alérgico. ¿Qué le voy a dar? Ahora sí. Alérgico a la penicilina. Sí, no le puedo dar nada de penicilina, ni cefalosporina, ni vancomicina, ni carbamazepina. ¿Qué le voy a dar? Gentamicina. No sirve solo gentamicina. Gentamicina más Claro, pero dígame qué. más válidos más genta. Erito, ¿es lo mismo que amoxi o que peni? Lo mismo. Erito, sí. Porque la Moraxella catarrhalis es sencilla y el tratamiento es el más sencillo. Y el más sencillo se llama penicilina. Ni siquiera inhibidor, ni siquiera. Y la penicilina tiene su amiga del otro grupo que se llama eritromicina. Por tanto, un simple eritromicina. Nada más. ¿Ya? O eritromicina o penicilina. ¿Sí? Nada más. O le dice ¡bum! Listo, se muere. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Porque la Moraxella es sencillo. ¿Listo? ¿Ya? Es sencillo. No necesitan más. ¿Bien? No me extraña. ¿Ya? Terminaremos primero entero. Si no es por avanzado.